Doctor, buenas noches. Hola, Doctor, ¿cómo está? ¿cómo Buenas está? noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas. Estábamos hablando de los programas de eclesialidad, ¿sí? Qué bonito ver ya religiosas, sacerdotes, todo cómo se ha ido regando este conocimiento de la divina voluntad. Lo injertan dentro de su religiosidad, pero pues ya se conoce mucho, ¿no? Hay personas que ni siquiera sabemos que existen. Impactante, el padre de mayor edad, sí, el primer programa. Ese padre era, mejor dicho, un espectáculo, divina voluntad total, o sea, como se le sentía ese amor y como hablaba, o sea, era algo que la divina voluntad lo tomó total y él la habla muy bien, ¿no? Un ejemplo Así es. lindísimo. Y bueno, pues ahí va poco a poco creciendo el grupo de sacerdotes. O sea, eso es interesante, ¿no? Sí, porque era lo que el Señor quería en un principio, ¿no? Pero bueno, ahí ya va poco a poco con sus hijos predilectos, dándoles el conocimiento de este reino. Después de 100 años, parece que se empieza a formalizar eso de las casas de sacerdotes. Imagínese, doctor, sí, y todavía hay muchos, o sea, muy negados, pero eso, ese ataque que hubo de la divina voluntad fue lindísimo porque no hay mal que por bien no venga, porque salió la verdad con más auge, salió la claridad y salió que es una realidad, que es un escrito que hizo Jesús, o sea, se expandió mejor, con más certeza, Así es. porque se defendió con Jesús, obviamente que es un decreto, pero se logró como ampliar más ese conocimiento, porque algo que se dice de mal, todo el mundo llega, pero cuando salió esa claridad, la gente empieza a entrar, ¿cierto? Ujú. Bueno, esa fue la finalidad de esos dos programas. Ujú. El demostrarle a la gente que no está prácticamente fuera de la iglesia, ¿sí? O sea, no era tanto el interés de ver qué pensaban, sino el interés de que vean que hay órdenes, esta de las religiosas benedictinas, y que hay bastantes sacerdotes que lo están aceptando. Y el Así que ahí va. primero fue Aníbal María de Franch, que nadie entendió que entró por la iglesia y por un sacerdote. Ujú. Bueno, doctor. Bueno, Y entonces, toca decirle a Marta, doctor, hoy seguimos con el volumen 17, 18. ¿cuál? 17, 18. 18. Bueno, después del chisme, Mono.kn. Listo, doctor. Gracias. 17, 18, octubre 11, 1924. Amor de Dios al crear a la criatura. Cada sentido es una comunicación entre el alma y Dios. Me sentía muy oprimida por la privación de mi dulce Jesús. Oh, cuántos temores se suscitaban en mi alma, pero el que más me desgarraba era que mi Jesús no me amara como antes. Después, mientras estaba en esto, me he sentido tomar por los hombros y oyendo la voz de Jesús en mi oído me decía, hija mía, ¿por qué temes que no te ame? Ah, si solo conocieras mi amor en general por todas las criaturas, quedarías sorprendida. ¿Con cuánto amor no crea la criatura? ¿Con cuántos sentidos no la doté? Cada sentido era una comunicación que dejé entre yo y ella. El pensamiento era comunicación entre mi inteligencia y la suya. El ojo era comunicación entre mi luz y la suya.
La palabra era medio de comunicación entre mi fiat y el suyo, el corazón entre mi amor y el suyo. En suma, todo, el respiro, el movimiento, el paso, todo era comunicación entre yo y la criatura. Yo hacía más que un padre que, debiendo hacer salir de viaje a un hijo, no solo le prepara el alojamiento, los vestidos, el alimento y todo lo que puede hacer feliz a su hijo, sino que da virtud al hijo y le dice: nos separaremos, es verdad, pero desde lejos tú sentirás mi vida y yo la tuya. Tú sentirás mi pensamiento y yo el tuyo. Tú mi respiro, mi latido y yo los tuyos. Así que estaremos lejos y cerca, separados e inseparables. Tú sentirás mi vida y yo la tuya. Pero esto no lo puedo hacer, no lo puede hacer un padre terreno por su hijo, porque le es imposible. Lo hice yo, Padre Celestial, que mientras salía la luz a mi hijo, después de haberle preparado yo mismo la habitación de este mundo, ponía entre él y yo tal unión que yo debía sentir su vida en mí y la criatura la mía. Y este es mi amor en general y por todos. ¿Qué decirte además de mi amor especial que he tenido por ti? Cada sufrimiento que te he enviado ha sido una comunicación de más entre tú y yo, y por lo tanto un adorno de más con el cual embellecía tu alma. Cada verdad que te manifestaba era una partícula de mis cualidades, con las cuales embellecía y llenaba tu alma. Cada gracia y cada venida mía a ti eran dones que hacía llover sobre ti. No he hecho otra cosa que multiplicar mis comunicaciones casi a cada instante para plasmar en ti las diversas bellezas mías, mi semejanza, a fin de que tú vivas conmigo en el cielo y yo viva contigo en la tierra. Y después de todo esto, ¿dudas de mi amor? Más bien te digo, piensa en amarme y yo pensaré siempre más en amarte. Bueno, a ver, comentarios. A ver, Gloria. Buenas tardes, noches para todos, doctor. Buenas. Aquí, pues, en esta lectura, pues lo primero que se me viene es que nuestros sentidos son para amar más a Dios, ¿cierto? Son como para amarlo más, según esta lectura, si lo entiendo. Aquí está también como la explicación de por qué estamos como estamos tan mal, porque estando hechos de tal forma para estar tan supremamente comunicados con Él, estamos tan alejados. Entonces, claro, las consecuencias son lo que tenemos hoy en día, desórdenes en todo tipo en toda la parte social, la parte familiar. Entonces, ver que el Señor nos ama tanto, no conocerlo, no saberlo o no quererlo entender, pues nos lleva a tener una vida totalmente, pues, desenfrenada, el mundo como va. Entonces, esto es muy bonito porque cuando el hombre quiere, cuando la criatura quiere aceptar lo que Dios le da, entonces ya podríamos pasar a todo lo contrario, que es lo que nosotros estamos queriendo llegar. Estar con Él, vivir para Él, hacer ese intercambio de vida y entonces es la oportunidad que Él nos da y es el amor más grande que uno pueda sentirse pues tan amado por Dios, de querer estar Él en nosotros en todo, en todos nuestros sentidos, en todo lo que somos, en todo nuestro ser, y que nosotros podamos retornar a esa vida a la que fuimos creados desde el inicio, desde toda la eternidad en Dios. Entonces, pues ese es el comentario de lo que yo veo acá. Gracias. Bueno, bien. A ver, Numar. Gracias, doctor. Sí, esto también explica, doctor, cuando dice, pero desde lejos tú sentirás mi vida y yo la tuya. Traigo a colación lo del libro de la Pasión, donde la Virgencita, pues esto, despide a nuestro Señor Jesucristo en el momento ya de iniciar su pasión,
Y durante todo el transcurso, hasta el final del descendimiento en la cruz y después de que ella lo recibe en sus brazos, entonces ella pues prácticamente sintió, digámoslo así, como en carne viva y sus latidos, sus pensamientos, el respiro de todos los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo sufrió en esta pasión. Y ahora pues ya como que nos hace más claridad que prácticamente, a pesar de que estuviera lejos, la Virgen también estaba presente en todos los sufrimientos y flagelaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ese era el comentario, doctor. Comentario. Bueno, a ver, Vanessa. Buenas noches. Aquí con esta lectura entiendo por qué los jóvenes y tantas personas están tan perdidas. Porque si con cada pensamiento tendríamos que recrear y hacer mover a Dios con una palabra, con una sonrisa, y lo que hacemos es atacarlo, eliminarlo, ofenderlo, entonces eso explicaría por qué tanta depresión, por qué tanto vacío que tienen las personas hoy en día. Y definitivamente, estando en divina voluntad, vamos a estar llamando a todos y tarde que temprano van a caer. O sea, tarde que temprano deben de caer en los brazos de nuestro Señor porque es mucho amor, o sea, es una perfección total. Entonces hay que seguir. Pero sí es muy hermosa la lectura. Bueno, a ver, Mari. Doctor, a mí me hizo pensar en que a pesar de que uno haga, no digo cosas santas, pero creyendo uno que las está haciendo en Dios, está ciego. Lo digo por mí, porque yo decía que a mí, que yo era sorda, que yo era ciega, porque yo no soy una persona tan sensible como muchas otras personas, ¿cierto? Que se van a adorar al Santísimo y sienten cosas o simplemente con ver la naturaleza y también lo pueden sentir. Entonces me hacía pensar esta lectura en que he sido ciega, en que he sido sorda, pero ha sido por no conocer a Dios, por no saber cómo Dios siempre se ha manifestado en mi vida y cómo se ha preocupado de que exista esa conexión entre Él y yo. Entonces me ponía triste, pero también contenta de poder ya ahora en divina voluntad entender eso y poder trabajar eso. En la medida en que lo vea en la naturaleza y lo vea en todo y en todo lo vea y por todo piense en él, entonces pues pienso que se van a abrir todos estos sentidos para comunicarme con él. Era eso, doctor. Bueno, pero aquí sí vale la pena el recordar. Cuando yo veo algo en la naturaleza, vamos a poner una flor, cuando veo un atardecer, un amanecer, en fin, algo que me llame la atención, generalmente no nos vamos a encontrar, a, a Dios en eso. Cuando mucho pensaríamos en lo que Dios ha creado, pero no en el sentido de encontrarlo ahí. Esto solamente cuando se tiene la divina voluntad. Recordemos que Jesús nos dice que la divina voluntad en la criatura se comunica con la divina voluntad que está en las cosas creadas. O sea, cuando lo creado encuentra en la criatura esa divina voluntad, entonces se comunican esas voluntades y la voluntad que está en la cosa creada le comunica a la voluntad que está en la criatura todo lo que está haciendo, lo que contiene en la cosa creada. O sea que no es tanto la sensibilidad, sí importa porque la gente sensible puede hacer mucho más que la gente no sensible. Pero el reconocer
lo que está ahí, reconocer a Dios en ello, eso depende mucho de la posesión que tengamos de la divina voluntad. ¿Sí? O sea, eso es interesante. Y entonces, bueno, va a hacerse una realidad lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, cuando Él dice que nos creó todo amor, quiere decir que la vista es amor, el olfato es amor, todo en nosotros es amor. Por lo tanto, deberíamos estar en una continua comunicación con el amor, con este amor que nos creó. Y así es, dice, cada sentido era una comunicación que dejé entre yo y ella. El pensamiento, ¿sí? La vista, o sea, el ojo, la palabra, el oído, en fin, y pone cosas que ya están fuera de nuestra capacidad poder manejar, el corazón, el latido del corazón, y sería el respiro, en fin. Todo esto es un medio para estar en comunicación con la divina voluntad. El problema es que nunca lo hemos pensado y menos lo hemos realizado. Pero ahora que sabemos que esto es así, no necesito ser sensible. Salgo a caminar y estoy seguro de que en mis pasos se están reproduciendo los pasos de Jesús por conocimiento. Y entonces me extiendo a todo el bien que los pasos de Jesús hacían. Estoy viendo, o sea, tengo una visión de por donde voy. Bueno, voy a tener la vista de Jesús. Y esto de tener la vista de Jesús es reconocer lo que Dios ha puesto en todo y al mismo tiempo reconocer lo mal que el hombre ha ido poco a poco deformando las cosas. Y entonces no solo sentir esa empatía, sino incluso un disgusto muy real, fuerte, por lo que el hombre está realizando. ¿Sí? Entonces no se trata tanto de sensibilidad, sino más bien de conocimiento, María. ¿Sí? Listo, doctor. A ver, Luz. Buenas noches, doctor. Hola. Doctor, entonces ahí con lo que nos explica, cuando nosotros empezamos a tener más conciencia de eso, es que nos podemos sentir inundados por el amor de Dios, porque Ujú. ya el aire, o sea, que si respiro, pues entra, el aire me circunda, todo es el amor de Dios, entonces ahí ya es como cuando empiezo a como a sumergirme, doctor, estar sumergida. Pues sí, yo diría mejor estar fundida, Ah, gracias, doctor. porque mira, tú te puedes sumergir en una alberca, te puedes sumergir en el mar, pero no formas parte ni de la alberca ni del mar, ¿sí? Puedes entender más lo que hay dentro de esa alberca, dentro de ese mar, pero no formas parte del mar. Entonces, bueno, al momento, por lo pronto, vamos a sumergirnos si es que no podemos entrar realmente a ese fundirnos en él. Ya me ¿De hago acuerdo? yo, ya sé que yo también soy amor. Ahí ya me fundo también, ¿no es cierto, doctor? Así es, así Ah, es. gracias, doctor. O sea, ya no eres gota, eres mar. Sí. Ah, muchas gracias, doctor. Bueno, a ver, Nancy, el micrófono, Nancy, el micrófono. Ya, Ahora buenas sí, noches. hola. Resulta que estuve en misa anteayer y entré y no había nada y salí y había un pajarito en el piso. Entonces yo seguí derecho y dije, ay no, como cuando entré no estaba y ahorita.
y estaba vivo. Entonces yo lo alcé y empecé como a bendecirlo y a hacerle así, y me lo vine trayendo al apartamento y empecé a llorar mucho, no sé, pues pensando en la muerte, pensando en los pajaritos que se caen por falta de agua, porque se estrellan, por lo que sea. Y entonces llamé a mi hija que estudia biología y le dije, mi amor, pasa esto, ¿qué hago con este pajarito? Yo pensé que era agua y le daba agua. Y me decía, Mételo en una bolsa y en el congelador, porque ella los abre". Y la otra opción era botarlo a la caneca. Entonces a mí me pareció trágico y yo tengo una virgencita ahí y lo puse ahí al lado de la virgencita. Después se reían de mí porque por el difunto puse empecé pues a orar, prendí la velita y después bajé y le dije al celador que si había por ahí alguna partecita donde poner un pajarito y lo enterré. Ay, pero esa sensación de que uno no sabe qué hacer con ese animalito es muy horrible, pensar uno en la muerte y no hacía sino llorar. Eh, pues no sé si es mucha bobada mía, se reían de mí, pero pues agradecía la creación, pero también yo sé que mi Dios nos pone pues para que estemos contentos y felices, viendo la naturaleza, viendo todo, pero me tocó eso y me pareció tan duro, no sé si hice bien o no. Bueno, pues ¿qué le digo? Sensible, una reacción sensible, pero no está mal, tampoco está bien, es prácticamente indiferente, ¿no? Ahora, lo que le recomendaron, por ejemplo, su hija, o lo que le recomendaban a otra persona, pues yo creo que lo más lógico es lo que hizo, enterrarlo. Así que, sí, entendiendo que es una creación de Dios, entendiendo que la muerte es algo normal, o sea, nunca veamos a la muerte como algo negativo, ¿sí? No hay por qué tener esas ideas o ese temor a la muerte. La muerte es un proceso en nuestra vida y que prácticamente marca el inicio de nuestra verdadera vida. Debería de alegrarnos realmente el sentir o el saber que estamos cercanos a la muerte, porque en ese momento estamos cercanos a eso que tanto hemos anhelado, que es conseguir el cielo, estar con Jesús. Entonces yo no veo por qué tanto temor, por qué tanto miedo, por qué tanto rechazo. Y en un animalito, bueno, de acuerdo, ya murió, proceso natural, verlo como algo que Dios creó, como algo que Dios así lo quiso y nada más, ¿sí? Pero el punto es ese trasladar esa situación, trasladarla a nosotros, que casi siempre es donde lo vemos y donde como que nos mueve un poquito, o sea, el momento de la muerte. Así Sí, que, tal vez eso me acordó, no, para mí es pensar en morir y la resurrección y la vida eterna me encanta, o sea, eso lo entiendo. Es que en ese momento se me vino a la cabeza una persona muy cercana que quería quitarse la vida. Yo creo que yo conecté esa parte y yo decía, qué cosa tan horrible, ¿cómo puede uno ayudar a esa persona? ¿Cómo? O sea, no sé, yo creo que por eso yo lloraría, tal vez no tanto por el pajarito, sino y reparé, giré, por todas esas personas que quieren quitarse la vida y no que sea algo natural porque mi Dios quiere, porque ni una hoja
que de un árbol que se caiga, no se cae sin la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que fue por eso. Bueno, Mm. está bien. Entonces, estuvo bien haberlo enterrado. Sí, así es. Gracias, doctor. Bueno, a ver, María Elvia. Buenas noches. Hola, Aquí hay María. una cosa muy linda, hola, que nosotros como que se nos pasa muchas veces, aunque nosotros ya en este conocimiento que tenemos es una de las cosas que más tenemos en cuenta y es cada sufrimiento que te he enviado ha sido una comunicación de más entre tú y yo y por lo tanto un adorno de más con el cual embellecía tu alma. Si nosotros realmente supiéramos lo que Él hace cuando nosotros tenemos un sufrimiento, cómo embellece a nuestra alma un sufrimiento, cómo lo llena de luz, sentiríamos más alegría por las circunstancias de la vida Ujú. que nos van pasando, ¿cierto? Entonces, quería hacer resaltar este pedacito porque me parece muy lindo pensar que los sufrimientos son precisamente perlas eh, o diamantes que el Señor coloca en nuestra alma para hacerla cada día más linda. Sí, pero se nos olvida que somos muy humildes y no nos gusta la belleza ni estar adornados. Doctor, también ahí continuando lo de María Elvia, que dice, cada verdad que nos manifiesta es una partícula de mis cualidades que va también llenando nuestras almas, las embellece, o sea, la importancia también ahí nos dice del conocimiento, ¿sí? Y además dice, cada gracia y cada venida mía a ti eran dones, o sea, cada vez que nos fundimos y traemos a Jesús son dones que también Él nos va dando, ¿sí? O sea, Así es. es importante esa comunicación también, además de ese amor especial que pone en todos nuestros sentidos, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, el trabajo de nosotros de tener esas verdades, de conocer esos escritos y estar siempre fundidos. Ujú. Exacto. Entonces, ¿qué podemos como deducir de todo esto? Bueno, que todo en nosotros es un canal abierto de comunicación con Dios y que todo lo que nos suceda, bueno o malo, es algo que Jesús lo usa para darnos más gracias, más dones. Así que no deberíamos de estar con esa sensación de que algo me estaba causando daño, ¿sí? El sufrimiento es la moneda que corre en el cielo. Ahora, si quieren ser pobres, pobres, pobres en el cielo, bueno, es de acuerdo. Pero prácticamente el sufrimiento es ganancia, pero ganancia en lo espiritual. A ver, Alonso, y mejor. Bueno, es rescatar la inseparabilidad, ¿cierto? De Jesús con la criatura y de la Ujú. criatura con Jesús. Entonces, recordar que Jesús una vez en los escritos, en alguna parte le dice a Luisa, refiriéndose a la Trinidad, le dice, somos inseparables. Dice, a lo más podemos bilocarnos, ¿sí? Entonces me recuerda esa parte de como en el cielo, así en la tierra. Sí, esa inseparabilidad de la Trinidad y que también va a ser la inseparabilidad de Jesús con nosotros. Eso nada más por ahora. Sigan ustedes. Bueno, pues bien. Nora. Sí, buenas noches, doctor. A mí me llamó la atención en el párrafo que dice que la comunicación, en esta comunicación tiene un amor en general para todos. Y con Luisa tiene un amor especial.
¿no? Y que para cada alma que vive en la divina voluntad tiene ese amor especial. Y me quedé pensando en que esos amores especiales que no sea correspondido en el dolor de Jesús por ese amor especial que tenga, en que no sea correspondido. Y bueno, era simplemente ese comentario, ¿no? Bueno, muy bien, ahora. A ver, María Teresa. El micrófono. Buenas noches, doctor. Hola. Debo dar una catequesis en la iglesia del origen del pecado, del bien y del mal. Yo he escuchado varias catequesis, videos suyos de Tercer Día que habla de eso, pero quisiera que me ayudara en qué lecturas está, porque no quiero como hacerlo así, sino como de dónde en qué parte está de María Valtorta. No he podido encontrar ni en el libro del cielo donde hablan del árbol en el alma, del bien que es del bien Dios, el mal la voluntad de uno, o eso como de dónde se saca. Bueno, así tal cual no está. Ujú. O sea, no hay una declaración de Jesús diciendo que el árbol del conocimiento era la voluntad humana y que Dios estaba ahí. Pero esto se saca por conjeturas. O sea, en el momento en el que tenemos ya este conocimiento y que sabemos que la voluntad humana actuando es lo que realmente da el traste con la unión con Dios, entonces podemos entender que cuando Dios dice que se puso en el hombre para darle vida, entonces ahora quiere decir que lo tenemos dentro de nosotros. Cuando sabemos que la divina voluntad lo que quiere es esa fusión de entre la voluntad humana y ella, que quiere ser una, y escucho lo que narran en el Génesis, y la santidad de Adán es la que debemos tener nosotros, entonces, ¿dónde estaba la voluntad divina en el hombre? Fundida en la voluntad humana. Y esa voluntad humana junto con la voluntad divina es lo que nos puede dar el conocimiento del bien y del mal. O sea, si obramos junto con la divina voluntad, estamos yéndonos del lado del bien. Pero si yo quito a la divina voluntad y obro con mi voluntad, ahí es donde estoy creando el mal. ¿Sí? Ahora, ¿qué fruto es el de ese árbol? El acto humano, pero el acto humano sin la unión con el acto divino. Entonces, si nos fijamos, si unimos todo lo que Jesús nos ha ido enseñando y lo trasladamos a ese momento de la creación del hombre, vamos a entender cuál era ese árbol, cuál era el fruto, qué fue lo que pasó. Pero le digo así, tal cual no está. O sea, me tocaría apoyarme en las lecturas donde Dios habla de la voluntad, que el hombre se salió de su voluntad, hizo la voluntad propia, apoyarme en las lecturas de donde habla porque sí hay muchas, ¿no? De cuando creó al hombre, lo que hizo Adán y las consecuencias y cómo se apartó, sería como el apoyo de las lecturas, ¿no? Porque quiero hacerlo, no quiero hacerlo como porque esa interpretación que se hace aquí a la luz de la divina voluntad, pues en la Iglesia Católica, no, o sea, más o menos se vislumbra que hay un pecado del hombre que se sale, pero no hay como esa claridad. Entonces, como hay sacerdotes, me van a preguntar usted de dónde sacó eso. Dígale que lo sacó del Evangelio, Ujú. ¿sí? Pues lo que le quiero decir, o sea, sí, o sea, uno No, puede. espéreme. Del Evangelio lo sacó. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros,
de la misma manera que tú y yo somos uno. Sean uno con nosotros. Ok, lo estoy anotando un poquito aquí para que no se me olviden las citas de los evangelios. Sí, porque también de la creación hay mucho que uno puede como leerlo. Lo que pasa es que uno quisiera como hacerlo, como digo yo, como algo que se aparezca. Quiero leer, que mostrar que hay un libro ya donde pues el Señor habla de todas estas cosas, ¿no? Que no es pues algo que yo me inventé. Pero sí, sí le entiendo, doctor, sí le entiendo que es apoyado en todo Bueno, lo que se ha leído de la Libra del Cielo y todo, pues es como ir, como se amplían los conocimientos y se profundiza de lo que ha pasado con el hombre. y no le tenga miedo a los sacerdotes. Ese es Juan 17. Sí, todo el Evangelio de Juan habla mucho de eso, de la unión con el Señor. Creo que es el único que habla de eso. Así es. Bueno, doctor, Bueno, gracias. ándale. Luz, Micrófono. Doctor, entonces, como nosotros dejamos la comunicación, nuestros sentidos ya no se están comunicando con la divinidad, hay como un espacio ahí y ese espacio lo viene a tomar Satanás. Por eso cada acto hecho fuera de la divina voluntad es acto satánico. mira, esto es simplemente otra conjetura. O sea, Dios marcó un camino para cada uno de nosotros. Él tuvo la idea de que en cada acto nuestro estuviera su voluntad generando una vida divina. ¿Sí? Bueno, esa era la idea. Esa fue la finalidad que se trazó cuando nos creó y que nos creó todo amor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo en nosotros, todo nuestro organismo, toda nuestra mente, todo mi espíritu tiende a darse. ¿De acuerdo? Tiende a darse. Eso es amor en Dios. Por lo tanto, una vez que el hombre se salió de la divina voluntad, ya no tiene el recuerdo, ya no tiene toda esa información de Dios y ahora se da, pero se da a lo material. Por ejemplo, ¿tú a qué te has dado en tu vida? Al trabajo, a los hijos. ¿Mm? ¿Y eso será para Dios o no? No, eso no era para Dios, doctor. Exacto. Ahora, todo lo que no es para Dios, ¿qué es? Para el enemigo. Estás tomando el pensamiento del enemigo que no le quiere dar nada a Dios. A Dios. ¿De acuerdo? No importa que sean cosas buenas, Bueno, entre comillas. Aparentemente es bueno dedicarte al trabajo, dedicarte a tu grupo social, a tu grupo familiar, a tus entretenimientos, a tus diversiones, a tus gustos. Bueno, pero todo eso no está dentro de lo que Jesús quisiera recibir. Entonces, el punto es, ¿estamos con Él o sin Él? No hay puntos no hay punto intermedios. medio. Entonces, si estás con Él, estás perfecto. Si no estás con Él, estás en el lado del otro. Y entonces no nos habla así tan directo también, pero sí nos dice que nos vamos acercando al enemigo. Vamos tomando los modos de actuar del enemigo. Que eso es exactamente empezar a tratar de vivir con la voluntad del enemigo. El enemigo todo se pone en contra de Dios. Todo. Entonces vamos a ver en la actualidad, todo lo que existe en el momento actual, todo va en contra de Dios. Rechazo a Dios en cuanto a la naturaleza, rechazo a Dios en cuanto al orden social, rechazo a Dios en cuanto al orden familiar,
rechazo a Dios en cuanto al orden sexual, rechazo a Dios en todo, Todo. en todo. Entonces, ¿de qué lado estamos? Y somos aliados del otro. A veces pensamos que por los relatos del Evangelio, por los relatos de los exorcistas o algo de los endemoniados, y no nos damos cuenta que los verdaderos endemoniados somos nosotros. Estamos llevando una vida de voluntad demoníaca, oponiéndonos a Dios. Claro, no va a venir un exorcista a hacerte un exorcismo. ¿Por qué? Porque lo hemos considerado normal. Nuestra vida para nosotros es normal, incluso es buena. Pero si lo analizamos, no es tan buena porque no estamos actuando a favor de Dios. No lo estamos incluyendo en nuestra vida. Cuando ibas con tus amistades y te ponías a tomar, a beber y salías medio mareada. Medio mareada, no, total. Ah, bueno, entonces mareada y media. O Sí. sea, no puedes decir que ahí estaba Jesús. Jesús, no. Entonces, ¿quién estaba? El otro, Así es. doctor, Sí, dígame, doctor. no, dime tú. Bueno, entonces acá como dice, la palabra era medio de comunicación entre mi fiat y el suyo. Ujú, Cuando yo corto esa comunicación de palabra, entonces empiezo a alejarme, ¿no es cierto, doctor? ujú, Y me empiezo a llenar de mí, que es lo que hace que Jesús se aleje, ujú, la divinidad se aleje. Entonces, ahí es donde se cumple lo de Isaías 53, que dice, cada palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que quiere y cumple su misión. Por ujú. eso el adentrarme en las lecturas del libro de cielo sí es la única forma de entrar a la divina voluntad, porque si no leo no hay comunicación de esas verdades para poder entender y comprender y que el Señor vaya como ensanchando la tienda, como dice en el Éxodo. Ensanchando la tienda. Sí, agrandándola en nosotros, ¿o no, doctor? Sí, así es. Ah, gracias, doctor. Marisela. Sí, gracias, doctor. Yo pensaba casi en el último párrafo, al terminar, dice, casi a cada instante, para plasmar en ti las diversas bellezas mías, mi semejanza, a fin de que tú vivas conmigo en el cielo y yo viva contigo en la tierra. El Señor, en su momento, Él incluso lo dice en el libro de cielo, porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué hasta ahora es que Él está dando a conocer estas verdades? Por supuesto que Él sabe la razón de todas las cosas, a eso no lo podemos ni siquiera poner a cuestión, ¿no? Pero en otras lecturas también dice que Él quiso hacer una copia nuestra de nosotros, así como nuestra Madre Santísima, si no me equivoco, pues ella le hizo igual. Así luego a Luisita, y así quiere hacer con cada uno de nosotros. Y pensaba yo en la santidad humana, tratando de percibir esa santidad humana, ah, actuaba mi yo. Pensaba yo, sería como yo misma, pero por fuera, a manera de decir, estaba hueca por dentro. Porque si el evangelio de tal manera a mí no me había tocado, para yo empezar a tratar de vivir una vida diferente conforme a lo que Dios quiere, ahora, al conocer un poco de los escritos del libro del cielo, no digo me ha cambiado completamente, pero es una transformación que el Señor sabe cómo lo va llevando en mí, a manera de la disposición, eso sin ponerlo a cuestión, de la entrega, de ese Sí, ensanchamiento por que eso. queremos hacer. Ujú. Entonces, ahora Él, por eso, antes, cada persona que ahora está en el cielo, esos santos, aunque no fueran conocidos como
Santa Rita de Casia o X, ¿no? Ellos también son santos porque ya en el purgatorio pues fueron purificados y llenaron de ese amor de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros aquí, al tratar de vivir en esa vida en comunión con Él y en su divina voluntad, es esa copia misma que Él quiere de cada uno de nosotros, y su divinidad ya es todo nuestro ser, todo nuestro respirar, o sea, todo lo de nosotros, como dice, hasta las íntimas más fibras, ¿no? Así también como Jesús, Él quiere que seamos moldeados por Él, en Él y para Él, porque somos sus hijos, de Él venimos y a Él vamos. No sé si me equivoco, pero así lo siento, doctor. Sí, por eso, o sea, está bien. Gracias. Bueno.